Muy buenos días, licenciado y compañeros. Nosotros somos el grupo número 3. Nos corresponde el tema Lenguaje de Definición de Datos, DDL. Los integrantes son Ulises Antonio Ramos Hernández, mi persona, Juan Carlos Sorto Portillo y Sellas Alexander López. Lenguaje de Definición de Datos, DDL. Es el que se encarga de la modificación de la estructura de los objetos de la base de datos. Existen las operaciones básicas que es el create, alter y drop. La sentencia create es la que nos sirve para crear una tabla y para crear una base de datos. Existen dos formas para crearlas. Una mediante códigos y la otra por interfaz gráfica, que es la que les explicaré a continuación. Como podemos ver, en la base de datos seleccionamos Database, damos clic derecho, de ahí pulsamos New Database. En la ventana siguiente de Database Name se coloca el nombre de la base de datos. Aquí nosotros colocaremos cómo queremos que se llame nuestra base de datos. El use. El use es una instrucción muy importante para especificar que se ha seleccionado una base de datos en SQL Server. ¿Por qué decimos que es importante? Porque al momento de nosotros hacer las consultas, si no seleccionamos la base de datos, las consultas se harán en una alterna que te da SQL. Entonces nosotros, digamos, tenemos 4 bases de datos, pero queremos trabajar como está en el ejemplo, en la base de datos colegio, tenemos que poner use colegio, seleccionarlo y ejecutar, y ya estaremos dentro de la base de datos colegio. Crear tablas por interfaz gráfica. Esta es otra de las formas, ya que de igual manera como en la creación de una base de datos, en la creación de tablas también se puede de dos maneras. En la interfaz desglosamos la base de datos y seleccionamos las tablas con clic derecho. Seguido pulsamos en Table. Se abrirá el asistente gráfico para la creación de las tablas. Aquí nos aparece la columna y nos pide el nombre y el tipo de dato. En la creación de una tabla, Create Table, nombre de la tabla, es el nombre de la nueva tabla y debe de ser único dentro de la base de datos. Debe identificar el contenido. Tenemos el nombre de la columna y tipo de columna. En el nombre de la columna es el nombre de una columna de la tabla. Los nombres de la columna deben cumplir las reglas de los identificadores y deben ser únicos en la tabla. Tipo de columna. Especifica el tipo de datos de la columna. Se permiten los datos del sistema o definidos por el usuario. Especificado el tipo de datos de la columna. De ahí tenemos constraint. Es una palabra clave opcional que indica el principio de la definición de una restricción para la columna o tabla. Tenemos entre ellas la primary key, el not null, unique, default y check. El not null son palabras claves que determinan si se permiten o no valores nulos. Es decir, que deben tener valor obligatoriamente. En caso contrario, causa una excepción. La primary key es una restricción que indica que la columna o columnas formarán la clave primaria de la tabla. Solo puede crear una restricción primary key por cada tabla. El unique es una restricción que proporciona la integridad de entidad
para la columna o columnas indicadas a través de un índice único y default valor. Especifica el valor suministrado para la columna que no se ha especificado explícitamente un valor durante una inserción. Y por último tenemos el check. Es una restricción que exige la integridad del dominio al limitar los valores posibles que se pueden escribir en una o varias columnas. Tendrán a mi compañero explicándoles más sobre el tema. Continuando con la exposición, me ha tocado hablar para qué nos sirve la función alter. Esta función nos ayuda a modificar las diferentes estructuras que tenemos en una tabla mediante una instrucción que añadimos a las columnas, lo cual podemos eliminar. Debemos tener en cuenta que cuando eliminamos una columna, los datos que hemos ingresado ya no los vamos a poder recuperar. Algunos ejemplos de la sentencia alter son las siguientes: alumno add código curso char, lo cual podemos ver los diferentes ejemplos que tenemos. Tenemos profesores add apellido, lo cual es un dato varchar. Debemos tener en cuenta que esta sentencia agrega un campo o modifica una tabla alumno y la tabla profesores. La siguiente sentencia es la drop. La sentencia drop nos sirve para eliminar un objeto con una database, una tabla o una columna, teniendo en cuenta que no se puede eliminar una tabla si la tabla está abierta. Tampoco la podemos modificar y infringir las diferentes reglas que exigen, sin verse como la tabla en una relación y tiene registros, los cuales mencionamos anteriormente. Tenemos drop tabla instituto, tenemos drop tabla curso y tenemos drop tabla profesores, lo cual estas tienen una relación de una tabla padre. Muy buenos días, mi nombre es Juan Carlos Horto y el tema que nos toca exponer nosotros es sobre el DDL. Ahora bien, ¿qué es DDL? Dice que es un lenguaje proporcionado por el sistema de gestión de base de datos que permite a los usuarios de la misma llevar a cabo las tareas de definición de las estructuras que almacenarán los datos, así como de los procedimientos o funciones que permiten consultarlos. La definición de la estructura de la base de datos incluye tanto la creación inicial de los diferentes objetos que formarán la base de datos, como el mantenimiento de esa estructura. Las sentencias de DDL utilizan verbos que se repiten por los distintos objetos. Por ejemplo, crear un objeto nuevo del verbo será create. Y a continuación, el tipo de objeto a crear. Por ejemplo, create database, una base de datos. Es la sentencia para crear una base de datos. Create table nos permite crear una tabla. Para eliminar un objeto utilizaremos el verbo drop, de drop table o drop database. Y para modificar algo de la definición de un objeto ya creado utilizaremos el verbo alter table. Ahora bien, procedemos a hacer lo que es un ejercicio. Estamos aquí en lo que es SQL, demos nueve query. Ahora bien, procederemos a crear una base de datos. Create database, por ejemplo, prueba DDL. Ejecutamos para crear la base de datos. Ahora bien, dice que se ha completado el comando. Como vemos aquí en la base de datos no aparece todavía. Lo que hacemos nosotros es refrescar. Y ahora bien, aparece lo que es prueba DDL. Hoy, ¿cómo usaremos esa tabla? Por bien, aquí el SQL lo está usando una tabla predeterminada. Nosotros usaremos la que hemos creado con el comando use prueba DDL.
estamos usando lo que es la base de datos ya prueba. Empezaremos a crear una tabla. Ahora bien, si yo me meto lo que es en la base de datos de prueba, me voy en table, no está creada ninguna, procedemos a crear una con el comando create table. Por ejemplo, alumnos, cerramos paréntesis, abrimos, perdón, cerramos, punto y coma siempre al final. ID alumnos, ID alumnos, int not null, un tipo no entero. Creamos lo que es la primary key, coma, lo que es nombre, tipo varchar, entre paréntesis 25 caracteres, por ejemplo. Ahora bien, que sea entero. Apellido, siempre varchar, $25 caracteres. Ahora bien, ejecutamos lo que es el código. Comando completado. Ahora bien, si lo refrescamos siempre, nos vamos a la que es a la base de datos prueba, nos vamos en table, si bien ya está creada la tabla alumno. Vamos a alterar esa tabla alumno con alter table, por ejemplo la tabla alumno, vamos a ver si tiene columnas. Si bien solo tiene las columnas que hemos creado, el nombre y apellido, por ejemplo esta. Add, de agregar, que le podemos poner, por ejemplo, nombre, apellido, campo nuevo, pongamos un ejemplo, campo nuevo, tipo varchar, 20 caracteres, tipo entero, punto y coma. Ahora bien, correremos lo que es este código completado. Si bien aquí vamos a refrescar lo que es la base de datos, nos vamos a lo que es a prueba, table, columnas, nos vamos a las columnas, y bien, aquí está agregada lo que es modificada, la columna con el nuevo campo que hemos nosotros puesto, campo nuevo. Ahora bien, para eliminar lo que es ese campo, nosotros hacemos alter table alumnos, drop column de la columna. Ponemos campo nuevo, el nombre de la columna, y le damos punto y coma. Hoy correremos lo que es este código completado, comando completado, perdón. Si bien vamos a refrescar,
para ver si lo borro lo que es la columna. Y bien, aquí está eliminada lo que es la columna con el código drop del comando ddl. Ahora bien, si queremos nosotros eliminar toda la tabla alumnos, vamos a escribir drop table alumnos, como borramos toda la tabla, corremos lo que es el código que se ha completado. Lo que hacemos es refrescar, veamos si en la base de datos prueba están las tablas, y bien, no hay ninguna tabla porque la hemos eliminado con el comando drop. Ahora bien, si queremos eliminar lo que es la base de datos prueba, nosotros escribiríamos drop data base prueba ddl. Aquí nos saltará un error porque está en uso lo que es la base de datos. Ya verán, me dice no se puede quitar la base de datos prueba ddl porque está en uso. Lo que procedemos a hacer es usar una tabla, una base de datos que tenemos. Por ejemplo, yo tengo lo que es autos, la corremos. Estamos usando ya hoy la base de datos autos. Hoy procedemos a correr este comando y se ha eliminado lo que es la base de datos. Por ejemplo, aquí sale, pero lo que vamos a hacer es refrescar. Y bien, se ha borrado lo que es la base de datos que hemos creado. Y bien, esto ha sido todo. El tema sobre nosotros como equipo ddl. Espero que les haya gustado y muchas gracias por todo. Hasta luego.